I'd rather have Jesus than silver or gold. I would rather Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que I would rather hace a nuestras almas. have Jesus Hoy cerramos than nuestra sección de un tema en tres partes, houses or lands. y para I would contrarrestar rather be led esto de la división en la iglesia, hoy vamos a meditar bajo el título La unidad del Espíritu. than No puedo cerrar esta sección de tema en tres partes con una mirada negativa. Hemos visto dos situaciones muy contraproducentes que afectan el corazón de la iglesia. El principio del daño, la disciplina y el castigo que trae la división, have Jesus enseñado por el Señor Jesucristo. La enseñanza del apóstol Pablo a través de la iglesia de Corinto, a poder sentir, pensar y llegar a acuerdo a través de evitar el partidismo en el corazón de la iglesia. Entender que por grande que sea un hombre, nuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo y no en los hombres, porque de ahí comenzamos a errar y la división aparece de soslayo y puede destruir I would rather la unidad del Espíritu. Acompáñeme por favor a Efesios, carta a los Efesios capítulo 4, oh I'd rather versículo have 1 Jesus than world al versículo 6. wide fame. I would rather Aquí se nos van a presentar los 7 pilares de la unidad. to his La home única forma de cimentarnos correctamente, de crecer, de ser perfeccionados, de llegar a una estatura espiritual. Esta unidad nos la otorga el corazón del hombre. El corazón es engañoso, perverso, infalible, totalmente falible. Fallamos. Esta unidad la puede otorgar el Espíritu Santo, también en la medida que nos diga. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. oh I'd rather Leo en el nombre del Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. have Jesus than silver or gold. Esta carta a los I Efesios would rather es una carta muy have Jesus especial. oh than riches untold. Esta es una de las 4 cartas desde la prisión. I would rather Esta carta desde la prisión. Jesus Tenemos a Efesios, Filipenses, houses or Colosenses y I would Filemón. rather Efesios, be led Filipenses, by his name Colosenses scarred y Filemón. Estas 4 cartas desde la prisión enseñan cosas extraordinarias. La carta a Filemón, carta de carácter personal, se refleja el carácter de Cristo, el carácter perdonador, restaurador, conciliador. A través de la vida del apóstol Pablo se refleja a Cristo. 4 grandes cartas escritas e inspiradas en un momento crítico, en momentos difíciles de la vida de este hombre de Dios. La carta
a los Filipenses se reconoce como la carta del gozo. Una carta que enseña al cristiano a no ser un cristiano mediocre, circunstancial, sino a ser un cristiano maduro, equilibrado. Que el gozo no depende de las circunstancias, sino que el gozo está puesto en Cristo. La carta a Colosenses es una carta extraordinaria donde Pablo presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y la carta a los Efesios, donde Pablo presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y usted tiene muy claro que el cuerpo, aunque posee muchos miembros, cada miembro es importante, pero cada miembro está perfectamente coordinado y unido al otro miembro. Nuestro cuerpo no existe la disociación. Tome como ejemplo su propio cuerpo. Podríamos hablar de unidad en el cuerpo si la cabeza piensa una cosa, las manos hacen otra y los pies van donde quieren. Habrá unidad en el cuerpo si muchas veces la lengua habla lo que quiere sin siquiera meditar lo que el cerebro piensa. Habrá unidad en el cuerpo si los órganos más importantes como el corazón no quieren hacer el trabajo o lo están haciendo mal. Entonces esta carta a los Efesios nos va a hablar de la iglesia como el cuerpo. Y el principio del cuerpo es la unidad, es la coordinación. El principio del cuerpo es la sujeción a la cabeza. ¿Cómo ve usted un cuerpo sin cabeza? La acefalía. ¿Podrá ser un cuerpo acéfalo, un cuerpo sin cabeza, un cuerpo que tenga vida? Pues bien, una de las características de la iglesia del siglo XXI es que quiere ser un cuerpo y no se sujeta a la cabeza. Y ya en el siglo I, en el tiempo apostólico, Pablo presenta esta sana preocupación de hacer entender que si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, el principio de la unidad debe prevalecer en este cuerpo. Por eso ya a partir del versículo 11 nos va a hablar de los ministerios, los 5 ministerios fundamentales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuyo fin es la perfección o el perfeccionamiento de los santos, para que se edifique el cuerpo de Cristo, que va a propender a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, a la madurez espiritual, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, una perfección dentro del rango humano, una madurez, un crecimiento. Pero esto necesita la unidad como el conducto de nutrición para que todo el cuerpo coordinadamente vaya creciendo, purificándose, consolidándose, pero en base a una buena articulación. Ahora, imagínense un cuerpo sin coyunturas. Ajá. Las coyunturas son importantes. Por eso debe haber una unidad incluso en ministerios tan diferentes como por ejemplo el ministerio del pastor y el del evangelista. El pastor está a cargo de un rebaño y el evangelista es el que va llamando a las ovejas al rebaño. Una unidad cercana entre el pastor y el maestro, donde el pastor alimenta al rebaño, pero el maestro ayuda en la tarea de dar una nutrición extra de alimento a ese rebaño de Dios. Por eso Pablo escribe esto y repasémoslo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es andar digno? Andar en unidad. ¿De qué manera se va a lograr la unidad? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dijo Cristo? Dentro del pasaje de San Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30, cuando hace el llamado al descanso, venid a mí, pero dice: aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la iglesia, no está en unidad, no está en descanso, porque se ha fallado el principio de replicar el carácter de Cristo en el corazón de la iglesia. No se refleja humildad y mansedumbre. Muchas veces hay competitividad, hay competencia en la iglesia. Hay una insana competencia. Amado hermano en Cristo, usted no compita con nadie, compita consigo mismo. Tres grandes enemigos enfrentamos: el diablo, el mundo y nosotros mismos. A veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, pero para que ese enemigo interno, nuestro propio yo, nuestro propio ego, sea vencido, compite contigo mismo, no con tu prójimo, menos con tu hermano. Y ahí comienza a reflejarse la humildad y la mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces podemos decir que el pegamento que va a lograr la unidad del Espíritu es el amor nacido de corazón puro. El problema es que Pablo también enseña en Romanos capítulo 12, versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer el mal y seguir el bien. No ese amor condicionado, un amor sincero, no un amor con cero. Tengo que aprender a amarte y a respetarte, así no tengas ni uno en los bolsillos, así seas el más rico de la congregación, para no hacer acepción de personas. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí aparece mucho de las características del fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, mansedumbre. Y ahora aparecen los 7 pilares de esa unidad, que no nos podemos olvidar que son parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo unido, no dividido. Recuérdese, cada vez que la división comience a aparecer, mírese al Espíritu y dése cuenta que ningún miembro de su propio cuerpo ha dividido. ¿Por qué vamos a ser parte de la división? El corazón de la iglesia. Un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, el que provoca la unidad. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La gran esperanza, el arrebatamiento de la iglesia. Un Señor, un Curios o Kyrios, ¿quién? Jesús. Una fe. ¿Cuál fe? La fe de salvación y la fe de Dios para avanzar. Llevamos 5 pilares de la unidad. Un bautismo. ¿Cuál? El bautismo. Primero del Espíritu Santo, el cual nos incorpora a la familia de la fe, el cuerpo de Cristo como miembro activo. Ese bautismo que viene en el momento mismo de la venida de la salvación en la persona del Espíritu Santo, en el momento de arrepentirnos de nuestros pecados, somos perdonados de ellos, somos lavados en la sangre de Cristo y nacemos como nueva criatura. Pero también después viene el testimonio público, cuando bajamos a las aguas, diciendo: soy parte de este cuerpo, no me he dividido por nada, no estoy separado, estoy unificado, sepultado, experimentando simbólicamente la muerte literal de Cristo en la cruz, pero yo también simbólicamente experimentando la resurrección literal de Cristo, ahora yo simbólicamente en una nueva vida al levantarme de las aguas. Y finalmente, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí aparece la Trinidad, elementalmente como 3 de los grandes pilares de la unidad. En esencia es un gran pilar, porque la unidad no está, la Trinidad es una triunidad, no 3 dioses diferentes, un solo Dios, 3 personas perfectamente
unidos y coordinados. Aparece el Espíritu, aparece el Señor que es Jesús, y aparece Dios el Padre. Y el lenguaje que emplea es maravilloso, un lenguaje trinitario, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amada iglesia del Señor, los días que hemos meditado respecto de la división y concluyendo con el principio fundamental de la unidad, pretendo que usted y yo meditemos qué estamos haciendo para mantener o para fomentar la unidad en el pueblo de Dios. ¿Será que mis actitudes? ¿Será que mis malas decisiones? ¿Será que mi mala conducta, mi mal proceder? ¿Será que mi falta de sometimiento, mi falta de empatía, mi falta finalmente de una expresión genuina de amor a Cristo está provocando división más que unidad? Pregúntese, como yo me pregunto, ¿de qué grupo somos finalmente? ¿Somos los que propiciamos unidad? ¿Somos de los que de menos a más vamos demarcando la línea de la división? Analice. Que Dios nos ayude para ser agentes de unidad y no de división del cuerpo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes.